Hola a todos, con Yamen Antó analizaremos la sentencia Mera con Seremi de Salud, región de la Araucanía. El 12 de noviembre de 2017, Gema Mera estaba con sus hijos en la vía pública frente a la Catedral de Villarrica. Mientras esperaban que comenzara la misa, su hija Josefina se acercó a un perro callejero. Este la atacó, provocándole lesiones en su cara y su cabeza. Los padres la llevaron a urgencia, donde les informaron que Josefina habría sufrido una herida profunda en su cabeza y en su mejilla. Las semanas siguientes al hecho, Josefina no quiso asistir a clases ni participar en la licenciatura de Kinder. Debido a esto, su madre decide interponer una demanda de indemnización de perjuicios a título de responsabilidad extracontractual por falta de servicio en contra de la Municipalidad de Villarrica y en contra del Estado de Chile por el actuar de la Seremi de Salud. La demandante alega que tanto la Municipalidad como la Seremi tienen la responsabilidad de mantener el control de población canina en la ciudad de Villarrica. En su opinión, las demandadas no dieron estricto cumplimiento a su obligación de velar por el control de perros vagos o abandonados, de manera que la conducta negligente de ambas instituciones generó una proliferación de la población canina en la ciudad. La omisión contribuyó a generar el daño y por ello demanda a título de daño moral la suma de 35 millones de pesos para Josefina y 20 millones de pesos para doña Gema. El primer juzgado civil de Temuco consideró que se había acreditado la falta de servicio de las entidades públicas, por cuanto la Seremi y la Municipalidad tienen la obligación de asegurar el libre tránsito de las personas en la vía pública sin que se vean expuestos a posibles ataques de animales, para lo cual deben tomar todas las medidas preventivas necesarias, lo que en este caso no ocurrió y por esto determinó acoger la demanda. Ambas partes apelaron la decisión. El fallo de la Corte de Apelaciones ahonda en las medidas tomadas por la Municipalidad, señalando que la demandada aportó antecedentes sobre el programa de esterilización, así como otras medidas de mantención de un canín municipal. Sin embargo, la Corte de Apelaciones coincide en que son medidas insuficientes que mostrarían un actuar negligente en el cumplimiento de sus obligaciones legales, quedando acreditada la falta de servicio. Además, señala que el perro debe ser considerado como un perro vago callejero en base a los conceptos otorgados por la Ley 21.020, citando jurisprudencia de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones de Valparaíso y de Coyhaique. En razón de lo anterior, el tribunal confirma el fallo. Finalmente, la Municipalidad recurre de casación. La Corte Suprema considera que la sentencia de primer grado acertadamente dio por configurada la falta de servicio en base a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y al Reglamento de Prevención y Control de la Rabia en el Hombre y en los Animales, por lo que rechazó el recurso. El fallo es de particular relevancia debido a las consecuencias que tiene respecto a las acciones que las municipalidades deben adoptar para el control de población canina. En este sentido, se debe recordar que la Ley 20.380 prescribe que la autoridad dará prioridad a la educación para la tenencia responsable de animales a fin de controlar especialmente la población canina y felina, procurando además que para este efecto se apliquen otras medidas integrales de prevención, como el control sistemático de fertilidad canina y felina y de factores ambientales relacionados, y el registro e identificación de estos animales domésticos. Es decir, el control de la población canina y felina es un deber especial de la autoridad, para lo cual se prefieren medidas de prevención. A mayor abundamiento, la Ley 21.020 dispone en su artículo primero que dentro de los objetivos de esta se encuentra proteger la salud pública, la seguridad de las personas, el medio ambiente y las áreas naturales protegidas, aplicando medidas para el control de la población de mascotas o animales de compañía. Así, la ley solo demuestra aún más la preocupación del legislador por el control de población. En este orden de ideas, el artículo séptimo dispone que las municipalidades deberán dictar ordenanzas sobre la tenencia responsable de mascotas o animales de compañía en el territorio comunal, disponiendo que las ordenanzas municipales no podrán permitir la utilización de métodos que admitan el sacrificio de animales como sistema de control de la población animal. En definitiva, tanto la Ley 20.380 como la Ley 21.020 ponen en el centro de su preocupación el control de la población canina, destacando la prohibición del método de sacrificio de animales y privilegiando, por otra parte, el control de fertilidad y el registro de los animales domésticos. Así, la sentencia es una jurisprudencia interesante, puesto que en primer lugar recuerda el deber manifestado por el legislador en cuanto a que las municipalidades deben cumplir con su obligación de control de población de mascotas, y asimismo determina que el adoptar medidas que la propia ley prescribe, tales como los programas de esterilización, no son suficientes si se incumple con el control de población. En esta ponencia analizaremos qué medidas deben adoptar las municipalidades para dar cumplimiento a la obligación, cómo la sentencia se relaciona con otra jurisprudencia relevante y si ésta puede abrir un camino para que las municipalidades, ante la presión judicial,
Finalmente, y aunque sea por motivos de salud pública, se preocupen de las mascotas abandonadas. Muchísimas gracias. Parto agradeciendo a la organización y en general todos y todas aquellas que hayan tenido que ver con la realización de estas jornadas y que hayan puesto mucho esfuerzo en que salgan muy bien. Y además felicitar a los académicos y académicas que presentaron antes de mí y presentarán después, digamos, por sus excelentes ponencias. Efectivamente, digamos, la sentencia tiene varios aspectos relevantes, pero uno de ellos y de los más destacables, digamos, es la falta de mención a las dos grandes leyes de protección animal, ¿cierto? La 20.380 sobre protección de animales y la 21.020 sobre tenencia responsable de animales y mascotas de compañía. La falta de mención a estas dos leyes es particularmente patente en todo el razonamiento que hace el Tribunal de Primera Instancia sobre la calidad que habría tenido el perro atacante. Y así menciona que este sería una calidad de perro vago, abro comillas, ¿cierto? Lo que demuestra o muestra una falta de haberse hecho mención a la ley, ya que como nosotros sabemos la ley 21.020 se refiere a ciertas definiciones de perro, como son animal abandonado, animal callejero, perro comunitario, etc. Que si hubiese hecho mención a estas definiciones, si lo hubiese hecho mucho más fácil determinar la calidad del perro, en vez de haber tenido que recurrir a presunciones reguladas en el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil. De este falla, digamos, se hace referencia a la Corte de Apelaciones de Temuco al, digamos, justamente mencionar estas definiciones de la ley para resolver justamente la calidad del perro, ¿cierto? Y se refiere a las definiciones de perro callejero, perro comunitario, animal abandonado y animal perdido de la ley 21.020. Ahora bien, otro aspecto de esta sentencia es que se basa en una sentencia antigua de la Corte Suprema que a su vez se basa en un decreto supremo que contiene un reglamento sobre la prevención y control de rabia en los hombres. Ese es el nombre, digamos, en el hombre es el nombre de la ley. Y, digamos, si bien en la fecha de la sentencia original de la Corte Suprema que cita, el 2015, pudo haber tenido cierta lógica referirse hasta este reglamento sobre el control de la rabia, hoy en día con una mayor nutrida jurisprudencia y sobre todo con mayor legislación, habría tenido más sentido efectivamente pronunciarse efectivamente, como hemos dicho, sobre la ley 20.380 y la 21.020. Y finalmente, digamos, lo más importante a destacar es que la sentencia determina que la Municipalidad de Villarrica efectivamente incurrió en una falta de servicio debido a que no cumplió con su obligación de que la vía pública estuviese libre para el tránsito sin que se vean expuestos a posibles ataques de animales, ¿ya? Y dice que para tomar esa decisión tuvo en consideración que hubo programas de esterilización, hubo un canil, hay un canil municipal y que todo eso resultó insuficiente y que de todas maneras hay una falta de servicio. Esto es importante porque la discrecionalidad en cómo y cuándo y hasta dónde llegar con sus obligaciones legales normalmente es una decisión que le corresponde a la autoridad, pero aquí es la jurisprudencia la que le está diciendo, mire, incluso su programa de esterilización, incluso usted que tenía un canil, no fue suficiente debido a que en la práctica ocurrió un ataque en la vía pública. Entonces, por así decirlo, la Corte está señalando que esto es una obligación de resultado más que una obligación de medio. Y esto es interesante porque se encamina con otra jurisprudencia que ha tenido los tribunales superiores chilenos, ¿cierto? La Corte Suprema lo ha señalado así, la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la Corte de Apelaciones de Coyhaique. En distintos casos, todo sobre ataques o potenciales ataques de perros abandonados en la vía pública, ha mencionado que los programas no son suficientes si es que en la práctica hay ataques o si en la práctica hay perros o canes en la vía pública. Vale la pena específicamente destacar una sentencia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique en el rol 127 del año 2016, en que efectivamente de la Corte se pronunció sobre distintas medidas administrativas de la municipalidad y la Seremi de Salud Regional. Así mencionó actividades de educación, de esterilización, implementación de microchips, programas de seminarios sobre tenencia responsable, un canil, etc. Y señaló que esas medidas habían demostrado ser insuficientes y que quizás lo serían en un largo plazo,
pero que en el corto plazo no lo habían sido sus medidas de retiro ocasional de perros o de esterilización ocasional. Y aún más, en esa sentencia específicamente determina qué medidas tiene que tomar la autoridad municipal y regional. En definitiva, entonces, la sentencia analizada es interesante, puesto que en primer lugar demuestra una mirada completamente antropocéntrica a la que nos hemos acostumbrado, ¿cierto? Menciona la ley 21.020 casi de pasada y toda la jurisprudencia en general así lo hace. El problema de los perros y los animales en general abandonados para las Cortes no es un problema de bienestar animal, sino siempre de salud pública. Y la ley 20.380 y 21.020, si es que se menciona en la sentencia, es de pasada sobre la protección de los animales. Y en segundo lugar, muestra los errores de la implementación de la ley 21.020 y además le muestra que ya hay una asentada jurisprudencia de una obligación de resultado por parte de las municipalidades de que no hayan animales en la vía pública. Y esto es interesante porque creemos que abre dos posibilidades. En primer lugar, abre una puerta para que las autoridades efectivamente cumplan con la normativa, no solo por cumplirla, o cumplir con sus obligaciones y facultades legales, sino hasta efectivamente resolver el problema. Y aunque sea desde un punto de vista antropocéntrico, puede tener consecuencias para el bienestar animal. Y en segundo lugar, si es que sigue sucediendo que distintas municipalidades o distintas autoridades cumplen con ciertas facultades que le establece la ley, pero aún así determinan que son insuficientes, puede llegar a un movimiento ya interno desde el gobierno de solicitar una modificación a la ley 21.020 que ha demostrado ser insuficiente y por tanto quizás dotar de mayores facultades para las municipalidades para efectivamente resolver el problema. Y ahí ojalá uno esperaría, ¿cierto?, no desde un punto de vista solo antropocéntrico, sino también animal. Muchas gracias.